El imaginario colectivo nos pinta un Egipto afrodisíaco, con sirvientas ligeras de ropa, placeres a la orden del día y un ambiente de desenfreno. Pero, ¿realmente fue así? La sexualidad egipcia era mucho más compleja y espiritual, entrelazada con su religión y mitología. Desde los mitos de creación hasta las prácticas cotidianas, el sexo, el poder y el amor eran inseparables. Sin embargo, pocos se atreven a adentrarse en un aspecto igual de fascinante: su vida sexual, el amor libre y las relaciones prohibidas que moldearon esta civilización. ¿Sabías que incluso la homosexualidad tenía un lugar en su historia y mitología? Sin más preámbulos, comencemos. Uno de los mitos más reveladores es el de Atum-Ra, quien creó el mundo masturbándose y derramando su semen como la semilla de la vida. Este acto no solo representaba fertilidad, sino que normalizaba la sexualidad como algo sagrado. La historia de Isis y Osiris, por otro lado, nos muestra a Isis reconstruyendo a su esposo troceado por Set, utilizando un falo artificial para concebir a Horus. Incluso aquí, el sexo se convierte en un acto trascendental. En cuanto a la homosexualidad, encontramos historias como la de Set y Horus. Set intentó someter a Horus sodomizándolo, un acto que simbolizaba dominación y poder. Sin embargo, Horus, con la ayuda de su madre Isis, logró darle la vuelta a la situación y humillar a Set ante los dioses. Este mito refleja cómo las relaciones de poder marcaban las percepciones sobre la sexualidad. Para los egipcios, la sodomización era un acto humillante y se le conocía con el nombre de ejercer de hombre guerrero, pues en muchos casos, tras vencer al enemigo, los soldados derrotados eran sodomizados por los soldados vencedores. De esta forma humillaban al enemigo y les impedían la entrada al más allá. Más allá de los mitos, en el plano terrenal encontramos el supuesto romance entre el faraón Neferkare y su general Sasenet. Según relatos antiguos, el faraón visitaba en secreto al general cada noche. Aunque los textos lo describen como el dominante en la relación, el hecho de que un faraón tuviera un amante masculino resalta cómo la sexualidad podía ser una herramienta de poder y conexión más allá de las normas sociales. Era común que las mujeres se casasen nada más entrar en la pubertad. En cambio, los hombres solían casarse al llegar a la veintena. Aunque no hay constancia de que existiesen los matrimonios por conveniencia, es posible que los hijos e hijas se sintiesen influenciados de alguna forma por sus padres para elegir cónyuge. Parece ser que la virginidad tampoco era algo importante para la pareja, y era común que todos los casados hubiesen tenido sexo extramatrimonial previamente, entre ellos o con otras personas. Pero a pesar de ser un acto tan importante, la unión de cónyuges se hacía efectiva simplemente cuando dos personas comenzaban a convivir bajo un mismo techo. No celebraban una boyante ceremonia, al contrario, era bastante simple. Lo único que debían acordar era los bienes que aportaba cada uno a la familia. En el caso que alguno de los dos quisiese separarse, estos bienes le eran devueltos y, en cuanto al divorcio, no importaba si el divorciante era mujer u hombre. En este caso, las leyes eran bastante igualitarias. En el antiguo Egipto, la prostitución no solo no era ilegal, sino que las meretrices eran incluso consideradas sagradas. Las familias a menudo solían regalar a sus hijas más bellas a los sacerdotes de su templo. Tan pronto como crecían para el gusto de los sacerdotes, se les ordenaba que dejaran el templo. Muchas de ellas practicaron la prostitución hasta que contrajeron matrimonio. Quienes no eran consideradas, o no siempre prostitutas, fueron las felatrices, mujeres que se dedicaban únicamente al sexo oral. Su aspecto las diferenciaba del resto, por lo que todos los ciudadanos podían identificarlas rápidamente, especialmente por sus labios pintados de rojo intenso. Pero no todo era mitología y rumores. La sexualidad en Egipto tenía un lado cotidiano, natural y abierto. Los papiros de la época muestran parejas retosando con sus familiares cerca, reflejando una visión menos inhibida que la nuestra. En el papiro de Turín, por ejemplo, se ilustra sexo explícito como si fuera un cómic, destacando su visión natural del cuerpo humano. El desnudo era algo común en Egipto, pero no restaba atractivo al cuerpo. Las mujeres adornaban sus pechos con joyas o pintura,
y los hombres rendían culto al falo como símbolo de fertilidad y poder. Incluso la circuncisión, una práctica común, tenía más un carácter religioso que sexual. ¿Y qué hay del amor libre? Aunque no existen evidencias claras de orgías descontroladas, la idea de que todos yacían con todos está lejos de la realidad. La sexualidad egipcia estaba profundamente conectada con la religión, donde dioses como Hathor, la diosa del amor y la fertilidad, personificaban el placer como una fuerza divina. Para los egipcios, el sexo era un regalo de los dioses, pero también una responsabilidad espiritual. Historias como las de Set y Horus, o Neferkare y Sasenet, nos muestran cómo el poder y la sexualidad estaban entrelazados. Sin embargo, también nos invitan a reflexionar sobre la libertad que los egipcios parecían tener para explorar el amor en sus múltiples formas. Quizás en estos relatos podamos encontrar un reflejo de nuestras propias contradicciones humanas. La sexualidad en el antiguo Egipto no era solo un acto físico, era una fuerza divina, una herramienta de poder y una expresión de libertad que desafiaba las normas. En sus mitos y prácticas encontramos ecos de nuestras propias contradicciones: el deseo de control frente a la búsqueda de conexión, el tabú frente a la celebración del placer. Quizás al mirar hacia esta civilización milenaria, no solo descubrimos su historia, sino también un reflejo de nosotros mismos. Porque al final, ¿qué es la sexualidad sino un testimonio de lo que significa ser humanos?